Hay momentos en la vida en los que una persona puede tenerlo todo: dinero, posición, comodidad, y aún así sentirse completamente vacío por dentro. La historia de hoy habla de un hombre así. Su nombre era Zaqueo. En su ciudad todos lo conocían, no porque fuera un hombre querido, sino porque era exactamente lo contrario. Zaqueo era jefe de los recaudadores de impuestos. Trabajaba cobrando dinero para el Imperio Romano, algo que muchos judíos veían como una traición. Muchos recaudadores cobraban más de lo que debían y se quedaban con la diferencia. Para muchas personas, Zaqueo no solo era un hombre rico, también era un hombre deshonesto. La gente lo miraba con desprecio. Al caminar, muchos evitaban saludarlo o hablaban mal de él a sus espaldas. Para ellos, Zaqueo era simplemente alguien que no merecía respeto. Pero lo que nadie veía era lo que estaba pasando dentro de su corazón. Porque aunque Zaqueo tenía dinero, no tenía paz. Podía comprar muchas cosas, pero no podía comprar el respeto de su propia gente. No podía comprar la tranquilidad que da saber que estás viviendo de la manera correcta. Y con el tiempo, esa sensación empezó a crecer dentro de él. Hasta que un día escuchó algo que despertó su curiosidad. Un maestro llamado Jesús estaba pasando por su ciudad. Había escuchado historias sobre él, historias de personas que habían sido sanadas, historias de vidas que habían sido transformadas. Algunos decían que hablaba con una autoridad diferente. Otros decían que enseñaba sobre el amor, el perdón y el reino de Dios. Y por alguna razón, Zaqueo sintió el deseo de verlo. Tal vez solo era curiosidad, tal vez era algo más profundo. Pero había un problema. Cuando Jesús entró en la ciudad, una multitud enorme comenzó a seguirlo. Personas de todas partes querían verlo, escucharlo, acercarse a él. La calle estaba llena, y Zaqueo tenía una dificultad muy particular. Era un hombre de baja estatura. Intentó acercarse entre la gente, pero no podía ver nada. Las personas eran más altas que él. La multitud era demasiado grande. Nadie tenía intención de dejarlo pasar. Muchos no lo apreciaban. Pero en lugar de rendirse, Zaqueo tomó una decisión inesperada. Vio un árbol más adelante en el camino, un árbol sicómoro. Y entonces hizo algo que nadie esperaba de un hombre rico y respetado por su posición. Corrió hacia el árbol y comenzó a subir. Imagina la escena. Un hombre adulto con dinero y posición, trepando un árbol como un niño, solo para poder ver a alguien pasar. Tal vez algunas personas lo miraron con sorpresa. Tal vez otros se burlaron. Pero a Zaqueo ya no le importaba. Solo quería ver a Jesús. Así que se quedó allí, sentado entre las ramas, esperando. Y finalmente, Jesús llegó a ese lugar. La multitud seguía caminando con él. Muchos querían hablarle, muchos querían su atención. Pero cuando Jesús llegó exactamente debajo del árbol, se detuvo, levantó la mirada y dijo algo que nadie esperaba. Zaqueo, baja de ahí, porque hoy es necesario que me quede en tu casa. La multitud quedó sorprendida. Jesús no solo lo había visto, lo había llamado por su nombre. De todas las personas que estaban allí, Jesús se fijó en él, en el hombre que muchos rechazaban, en el hombre que muchos consideraban indigno. Y Zaqueo no lo pensó dos veces. Bajó del árbol rápidamente y lo recibió con alegría. Pero la reacción de la gente no fue la misma. Muchos comenzaron a murmurar. Decían, ha ido a hospedarse en casa de un pecador. Para ellos, alguien como Zaqueo no merecía ese honor. Pero Jesús veía algo diferente. Jesús no solo veía el pasado de una persona, veía su corazón. Veía lo que esa persona podía llegar a ser. Y ese encuentro cambió completamente la vida de Zaqueo. Porque en ese momento entendió algo que nunca había sentido antes. Que alguien lo miraba con compasión. Que alguien veía más allá de sus errores. Que alguien creía que su vida todavía podía cambiar. Y entonces Zaqueo tomó una decisión. Se puso de pie y dijo, Señor, voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres. Y si he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces más. Ese era un cambio enorme. Un hombre que había vivido acumulando riqueza, ahora estaba dispuesto a devolver lo que había tomado. No porque alguien lo obligara, sino porque su corazón había sido transformado. Y Jesús respondió con palabras que quedaron para siempre en la historia. Hoy ha llegado la salvación a esta casa. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. La historia de Zaqueo nos recuerda algo muy importante. A veces las personas nos definen por nuestros errores. Nos etiquetan por nuestro pasado. Nos juzgan por decisiones que tomamos. Pero Dios no ve solo el pasado. Dios ve el potencial. Ve lo que una vida puede llegar a ser cuando decide cambiar. Tal vez hoy hay alguien que se siente como Zaqueo.
Tal vez sientes que las personas ya han formado una opinión sobre ti. Tal vez piensas que tu historia ya está marcada por tus errores. Pero esta historia nos recuerda algo poderoso. Nunca es tarde para cambiar. Nunca es tarde para comenzar de nuevo. Porque cuando una persona decide acercarse a Dios, pero la historia de Zaqueo no termina cuando Jesús entra en su casa. Fue solo el comienzo de algo mucho más profundo. Porque cuando una persona tiene un encuentro verdadero con Dios, algo dentro de ella cambia para siempre. No es solo una emoción del momento, es una transformación que empieza en el corazón. Durante años, Zaqueo había vivido de una manera que lo había alejado de las personas. Tenía dinero, tenía poder, pero cada moneda que ganaba parecía alejarlo más de su propia gente. Tal vez muchas noches se preguntaba si todo aquello realmente valía la pena. Tal vez en silencio sentía que algo en su vida no estaba bien. Pero ese día, cuando Jesús lo llamó por su nombre, algo ocurrió que nadie más podía ver. Porque Jesús no solo estaba mirando a un recaudador de impuestos, estaba mirando a un hombre que todavía tenía la oportunidad de cambiar. Y eso es algo que muchas veces olvidamos. Las personas suelen etiquetar rápidamente a los demás. Si alguien falla una vez, lo recordamos. Si alguien comete un error, muchas veces lo definimos por ese error. Pero Dios no trabaja de esa manera. Dios no mira a las personas solo por lo que han sido, las mira por lo que pueden llegar a ser. Y ese es uno de los mensajes más poderosos de esta historia. Porque en ese momento, mientras la multitud murmuraba y criticaba, Jesús estaba mostrando algo completamente diferente. Estaba mostrando que nadie está demasiado lejos para ser restaurado, que ninguna vida está completamente perdida si todavía existe la voluntad de cambiar. Imagínate por un momento lo que debió sentir Zaqueo cuando escuchó su nombre salir de los labios de Jesús. En medio de una multitud llena de gente, Jesús lo vio. No lo ignoró, no lo rechazó, no lo señaló para avergonzarlo, lo llamó. Y ese simple acto tuvo el poder de cambiar el rumbo de su vida. Porque a veces lo único que una persona necesita para cambiar es saber que todavía tiene valor. Saber que todavía existe esperanza. Saber que alguien cree que su historia no ha terminado. Y eso fue exactamente lo que ocurrió en ese momento. Cuando Zaqueo invitó a Jesús a su casa, no estaba invitando solo a un maestro a compartir una comida. Estaba abriendo la puerta de su vida a un cambio real. La presencia de Jesús en ese hogar representaba algo más grande que una simple visita. Representaba un nuevo comienzo. Y cuando Zaqueo decidió devolver lo que había tomado injustamente, estaba demostrando que su transformación era verdadera. No era solo una promesa, era una decisión. Una decisión de vivir de una manera diferente. Porque el verdadero cambio no ocurre solo en palabras, se refleja en las acciones. Las acciones muestran cuando un corazón ha sido realmente tocado. Tal vez por eso Jesús dijo algo que todavía hoy tiene un significado profundo. Dijo que había venido a buscar y salvar lo que se había perdido. Y esa frase nos recuerda algo muy importante. Muchas veces pensamos que Dios solo busca a las personas que ya están haciendo todo correctamente. Pero la realidad es que muchas de las historias más poderosas comienzan con personas que estaban perdidas. Personas que estaban equivocadas. Personas que habían tomado decisiones incorrectas, pero que en algún momento encontraron el camino de regreso. Y esa es una esperanza enorme para cualquier persona que escuche esta historia hoy. Porque significa que el pasado no tiene que definir el futuro. Significa que incluso cuando una persona ha cometido errores, todavía puede elegir un nuevo camino. La vida de Zaqueo después de ese encuentro probablemente nunca volvió a ser la misma. La gente que antes lo criticaba, ahora veía un cambio real. El hombre que antes acumulaba riqueza, ahora estaba dispuesto a compartirla. El hombre que antes era conocido por su injusticia, ahora estaba tratando de hacer lo correcto. Y eso demuestra algo muy poderoso. Cuando Dios transforma una vida, esa transformación se vuelve visible. Las decisiones cambian, las prioridades cambian, la manera de tratar a los demás cambia. Porque cuando una persona entiende realmente el valor del perdón y la gracia, comienza a vivir de una manera diferente. Tal vez hoy alguien que está escuchando esta historia siente que su vida también necesita un cambio. Tal vez sientes que has cometido errores que parecen demasiado grandes. Tal vez sientes que las personas ya han decidido quién eres. Pero la historia de Zaqueo nos recuerda que una decisión puede cambiar todo. Una decisión de buscar, una decisión de acercarse, una decisión de abrir el corazón a algo nuevo. Y a veces ese cambio comienza con algo tan simple como el deseo de ver a Jesús. Incluso si eso significa subir a un árbol para lograrlo. Porque cuando alguien da ese paso,
Dios siempre responde. Pero hay algo más que muchas personas no consideran cuando escuchan esta historia. Después de aquel día, la vida de Zaqueo tuvo que enfrentarse a una nueva realidad. Porque cambiar por dentro es solo el comienzo. Vivir ese cambio todos los días es el verdadero desafío. La gente que lo conocía probablemente no olvidó inmediatamente quién había sido antes. Durante años lo habían visto como un hombre injusto, como alguien que se había enriquecido aprovechándose de otros. Y cuando una persona decide cambiar, muchas veces ocurre algo difícil. El pasado todavía persigue su reputación. Algunas personas tal vez dudaron de su cambio. Otras quizá pensaron que solo era algo momentáneo. Porque el mundo muchas veces tiene dificultad para creer en las segundas oportunidades. Pero Dios sí cree en ellas. Y la historia de Zaqueo demuestra exactamente eso. Porque aquel encuentro con Jesús no solo transformó su corazón, también cambió la dirección de su vida. El hombre que antes buscaba riqueza, ahora buscaba hacer lo correcto. El hombre que antes tomaba más de lo debido, ahora estaba dispuesto a devolver incluso más de lo que había tomado. Eso no era una pequeña decisión. Era una señal de que algo profundo había ocurrido dentro de él. Y eso nos enseña algo muy importante. La verdadera transformación no se mide solo por lo que una persona dice, se mide por lo que una persona decide hacer después. Porque cuando alguien encuentra un propósito diferente, su forma de vivir comienza a cambiar. Empieza a valorar cosas que antes no valoraba. Empieza a dejar atrás hábitos que antes parecían normales. Empieza a mirar la vida con una perspectiva nueva. Y muchas veces ese cambio comienza con un momento que parece pequeño. En el caso de Zaqueo, todo comenzó con un simple deseo: ver a Jesús. Nada más. No tenía un plan. No sabía lo que iba a pasar. Solo tenía curiosidad, o tal vez algo más profundo que ni él mismo entendía completamente. Pero ese pequeño deseo lo llevó a tomar una acción: subirse a un árbol. Y ese simple acto terminó convirtiéndose en el momento que transformó toda su historia. Eso nos recuerda algo muy poderoso. Muchas veces pensamos que para cambiar nuestra vida necesitamos hacer algo enorme, algo espectacular. Pero muchas veces los cambios más grandes comienzan con un paso pequeño. Un paso hacia Dios. Un paso hacia una decisión diferente. Un paso hacia una nueva manera de vivir. Y cuando una persona da ese paso, algo empieza a moverse. Tal vez no de inmediato. Tal vez no de una forma visible para todos. Pero internamente algo empieza a cambiar. Porque Dios siempre responde cuando alguien lo busca con sinceridad. Tal vez por eso esta historia ha sido recordada durante tantos años. No solo por lo que ocurrió con Zaqueo, sino por lo que representa. Representa la esperanza de que ninguna vida está completamente definida por su pasado. Representa la posibilidad de comenzar de nuevo. Representa la verdad de que incluso alguien que fue rechazado por muchos puede encontrar una oportunidad de restauración. Y eso es algo que todavía sigue siendo relevante hoy. Porque hay muchas personas que sienten que han cometido demasiados errores. Personas que sienten que ya es tarde para cambiar. Personas que creen que su historia ya está escrita. Pero la historia de Zaqueo demuestra que una vida puede cambiar en un solo momento. Un encuentro puede marcar un antes y un después. Una decisión puede abrir un camino completamente nuevo. Y muchas veces ese camino comienza cuando alguien decide buscar algo más grande que sí mismo. Buscar una verdad, buscar un propósito, buscar a Dios. Tal vez hoy alguien que escucha este mensaje está en un momento parecido. Tal vez sientes que tu vida necesita un cambio. Tal vez sientes que hay algo dentro de ti que quiere algo diferente, algo más profundo, algo más significativo. Si ese es tu caso, recuerda esta historia. Recuerda a un hombre que estaba rodeado de riqueza, pero vacío por dentro. Un hombre que decidió subir a un árbol solo para ver a Jesús, y que terminó encontrando mucho más de lo que esperaba. Porque cuando una persona decide acercarse a Dios, muchas veces descubre algo que no estaba buscando. Descubre gracia, descubre perdón, descubre una nueva oportunidad, y eso puede cambiar completamente el rumbo de una vida. La historia de Zaqueo no es solo un relato del pasado, es un recordatorio de que siempre existe la posibilidad de un nuevo comienzo, y que incluso cuando las personas han perdido la esperanza en alguien, Dios todavía puede ver algo valioso en su corazón. Si este mensaje habló a tu corazón, escribe en los comentarios: siempre hay esperanza. Comparte este video con alguien que necesite escuchar que su historia todavía no ha terminado. Y suscríbete al canal para seguir descubriendo historias que nos recuerdan que Dios todavía transforma vidas.